Andrés Molano, hay elecciones presidenciales en Francia próximamente, el 23 de abril, la primera vuelta. Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, la segunda vuelta y definitiva el 7 de mayo. La revista The Economist, posiblemente el mejor semanario del mundo, publica una carátula con un artículo titulado La próxima revolución francesa. Y dice que lo que va a pasar en estos comicios es una segunda revolución. La primera y más famosa fue la del 1789, aquel 14 de julio en que los plebeyos, que era la palabra que se usaba en aquel momento, se tomaron la prisión de la Bastilla y después se redactaron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y se formaron una cantidad de organismos y se abolió además la monarquía en Francia. Desde 1958 en ese país han gobernado o los republicanos, los conservadores o los socialistas. Ahora puede ocurrir algo muy curioso. Primero, los conservadores están prácticamente muertos en la campaña. Esta mañana renunció el portavoz de François Fillon, el candidato conservador, el señor Thierry Soler. Están abandonando la campaña de Fillon porque Le Canard Enchaîné, un famoso semanario satírico, publicó un escándalo en donde se demuestra que el señor Fillon le pagó a su esposa alrededor de $800.000 durante 15 años para que fuera su asesora. Él estaba en el Parlamento. Eso no es delito en Francia, no viola la ley. Lo que pasa es que la señora no realizó ningún tipo de trabajo. Ese es el escándalo en el que está Fillon. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Hay dos candidatos que aparentemente van a pasar a la segunda vuelta, que son Marine Le Pen, la del Frente Nacional, un partido xenófobo que está contra la Unión Europea. Ella dice que la Unión Europea es un organismo antidemocrático, por una parte, y por otra parte Emmanuel Macron, que era un hombre de izquierdas, pero que ha tenido que organizar un partido independiente, un movimiento titulado En Marcha. Los franceses son supuestamente los seres humanos más pesimistas del mundo. Una encuesta de hace pocos días dice que para el 81% de los ciudadanos de Francia las cosas en el mundo van a peor, con porcentaje que no se produce en ningún otro país. Y se pregunta el Economist si en estas elecciones va a haber una nueva revolución porque Francia va a volver a sacudir el mundo. ¿Pasará eso? ¿Se va a sacudir el mundo con estas elecciones en que gane o una señora que quiere sacar a Francia de la Unión Europea o un candidato independiente que quizá termine apoyado por la derecha? Bueno, la verdad es que ese régimen político al que usted hacía alusión, que existe en Francia desde el 58, el régimen de la Quinta República, hace rato está en crisis, ¿no? Y yo creo que la crisis empieza a hacerse muy evidente ya en el gobierno de Sarkozy, ¿no? Con Hollande lo que ha habido es un agravamiento de la figura presidencial, algo que no tenía precedentes en Francia, donde la figura del presidente, el legado del general de Gaulle, digamos, es como el pivote alrededor del cual gira la política francesa. Y yo sí creo que estas elecciones van a poner en crisis definitivamente esa Quinta República, ese entendimiento que permitió la gobernabilidad francesa, incluso en términos de cohabitación, a veces con un presidente socialista y un primer ministro conservador, o al revés, en más de una oportunidad. Y creo también que lo de Francia no hay que mirarlo aisladamente, porque no solo hay elecciones en Francia, hay elecciones también en Holanda, donde el partido del señor de Wilders juega un papel cada vez más importante, es el xenófobo favorito de la derecha internacional. Yo creo que Putin y Trump tienen simpatías también por el señor. Hay elecciones en Alemania, donde hay un personaje, Martin Schulz, que aunque viene del establecimiento, no deja de suscitar algunas reservas, viene del Parlamento Europeo, es un personaje pro-europeo, pero suscita reservas, y donde el temor de alternativa por Alemania sigue existiendo a pesar de las discusiones, disensiones internas en esa organización. A eso hay que añadirle la inminencia de un nuevo rescate griego, algo que virtualmente ningún país europeo está dispuesto a admitir, claro, y el comienzo del proceso de divorcio de Gran Bretaña de la Unión Europea. Entonces, si fueran solo las elecciones en Francia, creo que podríamos mirarlo con cierta tranquilidad. Pero ahí tenemos otro cóctel Molotov, parece que es el tiempo de los cócteles Molotov en el mundo, que sí podría provocar un remesón muy importante en la política europea y por extensión en la política mundial. Puede pasar eso, Santiago Torrado. Además hay que contar que es factible, en caso de que François Fillon, el candidato conservador, renuncie a su aspiración, es previsible que quien resultó derrotado en las primarias conservadoras, Alain Juppé, que ha sido primer ministro y alcalde de Burdeos, vuelva otra vez a competir en estas elecciones. No, las elecciones francesas van a estar de infarto, digamos, literalmente. Yo creo que de lo más interesante del artículo de The Economist es que, digamos, estas elecciones, más que entenderse como
la derecha y la izquierda tradicional están planteadas, como van las cosas hoy, entre la opción de abrirse al mundo o cerrarse al mundo, con Macron y Le Pen, evidentemente. Yo también pondría la lupa en el factor Rusia, porque pues evidentemente, o el factor Putin, evidentemente Rusia tiene más simpatías hacia la opción de Le Pen y hacia los populismos nacionalistas, por decirlo de alguna manera, en Europa. Sí. Y no olvidemos, pues ha pasado un poco con menos repercusión en medio de Sessions y demás, pero también en estos días ha emergido que la administración Obama en sus últimos días, con las sanciones a Rusia y con ese frenesí de inteligencia, también lo que buscaba era que quedara claro esa influencia rusa para que no se repitiera en otras elecciones, que es el escenario que también está un poco planteado. Entonces también hay que ver qué pasa con hackeos rusos y demás. Y Francia, mencionaba Andrés Molano, al general Charles de Gaulle, que además anotaba que gobernar a Francia era muy difícil. Tenía una frase muy divertida que decía: ¿cómo se puede gobernar un país que tiene 246 clases de queso? Poli Martínez. Y que es pesimista por definición, perdón, Poli, hasta en el lenguaje se nota, ¿no? Yo creo que bueno, antes quiero hacer una anotación a lo que estaban diciendo, y es que Le Pen está financiada por un banco ruso. Entonces, por un lado es muy nacionalista, es muy independiente, Francia para los franceses y sus X número de quesos, perfecto, pero a la hora de la verdad consigue la plata, en vez de ir al BNP o a cualquiera de los grandes bancos franceses que están catalogados como tales, va a Rusia. Entonces, pues uno también se vende, decide a quién se vende, hay que tenerlo claro. A mí lo que me parece preocupante de esto es que está mostrando tanto en Inglaterra como en Francia y en Holanda en su momento, es que no saben ya cómo ser quienes son. Ya no se sabe qué es ser francés, ya no se sabe qué es ser holandés, y aparece este señor. Los alemanes todavía lo tienen claro porque además se los remachan en octubre siempre y cada vez que hay un aniversario de la guerra. Y creo que a los españoles les pasa lo mismo, y todos están en esta situación de quiénes somos y cómo nos comportamos. Yo soy de la onda de Norberto Bobbio, yo sí creo en la izquierda y en la derecha. Obviamente ser aperturista o estar en una posición de cierre y de nacionalismo refleja dos líneas distintas entre izquierda y derecha. ¿Cómo va a subsistir Francia a su propio invento y a su propia negatividad? Es un tema importante porque creo que Francia está muy fracturado, y si llega a suceder el peor de los escenarios, que ya sabemos que sí puede suceder en el mundo, creo que sí sería un golpe muy grande para la Unión Europea y para lo que se entiende por el europeísmo de avanzada, de unidad y de trabajo conjunto a favor de interno y de terceros.